Hola, mi nombre es Marian Ortiz. Y el mío es Fernanda Saavedra. Somos estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Estamos realizando un proyecto de investigación, el cual denominamos como la memoria histórica, la reconstrucción de la memoria histórica del municipio de Agua de Dios. ¿De qué trata este proyecto? Este proyecto trata de dar una perspectiva nueva a este municipio, resaltando su cultura y su historia alrededor de diversos personajes que les mostraremos a continuación. Hoy estamos con el señor Efraín Ollaga. Él es historiador y periodista del municipio de Agua de Dios. Cuéntenos quién es. Gracias. Bienvenidos acá a mi casa en Agua de Dios. Mi nombre, como tú lo has dicho, es Efraín Ollaga Díaz. Vivo hace mucho tiempo en Agua de Dios, aun cuando pasé muchas épocas de mi vida en Bogotá y otras partes del país. Tengo 70 años, voy a cumplir. Estudié psicología 3 años en la Universidad Nacional y participé en investigaciones de psicología social con un psicólogo holandés que se llamaba Ireneo Rossier, y eso me fue metiendo dentro de la historia de la lepra y de la historia de la cultura de Agua de Dios, que es muy interesante. Además fui educador de salud y fui productor de audiovisuales en el Ministerio de Salud durante 10 años en el programa de lepra, y también trabajé en producción de audiovisuales con la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Tuve la oportunidad entonces de visitar todos los rincones del país y algunos países fronterizos como Venezuela y Brasil, y el Perú también. Trabajé en el Hospital Boyacá de Agua de Dios directamente con los enfermos, haciendo promoción social para mejorar su calidad de vida. Durante varios años fui representante del municipio ante la Junta Directiva del Sanatorio, que es una estructura que maneja pues todo lo que tiene que ver con los enfermos de Hansen, los enfermos de lepra. Como periodista y locutor profesional he trabajado en radio y televisión comunitaria desde 1965, y actualmente me dedico, entre otras cosas, a la producción de un programa en la televisión comunitaria que se llama Joint Point, punto de encuentro, donde trato de recuperar la historia de Agua de Dios, y trato de rebajar o disminuir el estigma que sufre Agua de Dios, que sufre la enfermedad de Hansen y que sufren sus habitantes. En ese trabajo de recuperación de la imagen de Agua de Dios, digámoslo así, y de dar a conocer los aspectos principales de la enfermedad de Hansen, ¿sí?, para que la gente sepa que es una enfermedad curable, que es una enfermedad que no es la enfermedad bíblica terrible que conocíamos antes, sino que es algo que tiene tratamiento. Entonces, para eso, en un trabajo largo, poco a poco, hemos coordinado charlas a las cuales acuden estudiantes de varias universidades de Bogotá, como son de la Javeriana, de la Facultad de Antropología de la Nacional, también de la Universidad Corpas, casi todos son estudiantes de medicina, también de la Universidad Sanitas. Ellos vienen acá todos los años, varias veces al año, grupos de estudiantes de medicina, para enterarse sobre la historia de Agua de Dios y sobre todo también para enterarse del manejo y de las condiciones, digamos, de síntomas y signos de la enfermedad de la lepra, ya que uno de los problemas que tenemos en Colombia es que la mayor parte de los médicos ignoran las características y la manera como se deben manejar los pacientes de lepra. Yo nací frente a Cartagena, en una isla que se llama Isla de Tierra Bomba, en un punto que se llama Caño del Oro, no se llama todavía Caño del Oro, que queda frente a Cartagena. ¿Por qué nací allá? Porque en esa isla de Tierra Bomba, Caño del Oro, era un sanatorio, y mis papás habían llegado allí enfermos de Hansen. Afortunadamente la enfermedad no les causó mayores estragos físicos, pero sí obviamente los problemas psicológicos que tenía el estigma de ser enfermo de lepra o de Hansen.
Ese estigma consistía en que tú estabas trabajando bien en cualquier parte, el médico te diagnosticaba y el médico tenía que desoír su juramento hipocrático, y entonces tenía la obligación de llamar a la policía y te llevaban preso, te quemaban tus casas, tus pertenencias y te mandaban para uno de los sanatorios, que podía ser el Sanatorio de Agua de Dios, donde estamos, o podía ser, bueno, esto ya no es sanatorio, es un municipio, pero tiene pues un sector pequeño que todavía atiende el problema de Hansen. Estaba también el Sanatorio de Contratación en Santander y el Sanatorio de Caño del Oro frente a Cartagena. Yo nací en 1946, ahí en ese sanatorio de Caño del Oro. Después me tuvieron que llevar a Barranquilla porque bombardearon el sanatorio de Caño del Oro. El gobierno lo bombardeó en 1950. Y los enfermos que habitaban allí fueron trasladados acá, a Agua de Dios. Entonces ya les cambió la vida otra vez. Fue un episodio muy triste porque ellos estaban acostumbrados a sus horizontes de paisajes, de mar, de infinito, y llegaron acá a reducirse entre montañas. Pero bueno, la mayoría se adaptaron y empezaron a realizar su vida acá. Como a los 5 años de edad más o menos, entonces mi abuela me trajo acá. Estaba prohibido que los hijos sanos vivieran con los padres enfermos, pero entonces se usaba, eso no solo lo usé yo ese truco, sino mucha gente, que al llegar al Puente de los Suspiros, donde había un retén de policía, entonces a mí en mi caso me metían dentro de un talego grande, esos talegos, de esas maletas que usaban los marineros, y me echaron ropa por encima y ahí me escondí y logré pasar el retén. Lo mismo hicimos acá en el retén de Tocaima, y pasé, y entonces me pude encontrar con mis padres. Si me hubieran descubierto en ese momento, entonces mi vida hubiera sido totalmente distinta, porque habría sido separado de mis padres y metido en un internado para ser criado por monjas en algunos casos, o por personas particulares que tenían otros sitios así. En Ibagué había un sitio de esos donde trataban muy mal a la gente, según todo lo que investigaban, a todos los niños. Acá había varios internados que trataban bien a la gente, pero de todas maneras se criaban los niños sin los padres, ¿no? Sufrían ese trauma de separación. Después mi mamá era maestra, había sido maestra también en Caño del Oro, y mi papá había sido el juez de la población allá. Por eso cuando llegaron acá no los trataron igual que a toda la gente, no los mandaron a un hospital, que fue lo que le pasó a la mayoría de la gente, sino que a ellos les dieron una casa por aparte, ¿sí? Y así pudimos estar entonces en esta casa. Mi mamá entonces, cuando ya me tuvo acá, dijo, pues ¿qué hago yo para que aprenda este niño a escribir y a leer y todo? Entonces se inventó un juego de roles. Me dijo, mi hijo, venga, jugamos al colegio, y me regaló un maletín con cuadernos y lápices de colores y todo eso. Entonces me dijo, ahora tú sales acá a la puerta, me dices hasta luego mamá, das una vuelta al parque, llegas y dices buenos días profesora. Y entonces así fue. Yo dije hasta luego mamá, y di la vuelta al parque, llegué buenos días profesora, y ella me empezó a dar clases. Ya a mediodía, entonces dijo, bueno, entonces ahora dices hasta luego profesora, das la vuelta al parque, y dices, ¿qué hubo, mamá? Y así fue, salí, le dije hasta luego profesora, di la vuelta, hola mamá, dije, hola mijo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te fue en el colegio? Y entonces así empezó una labor de ella muy grande. Esto se llamó Colegio Santa Teresa de Jesús, porque como había muchos niños que estaban en la misma situación mía, ¿sí?, que eran sanos y no tenían dónde estudiar porque los colegios de acá eran para niños enfermos. Y entonces empezó el Colegio Santa Teresa, logró llegar a 100 alumnos y duró 42 años, duró esa labor de ellos en ese colegio. Bien, yo después me fui a estudiar a Bogotá, terminé el bachillerato en el Colegio Salesiano de León 13, y de ahí entré a la Universidad Nacional, donde estudié 3 años de psicología. Después me casé y me retiré. O sea, me llamó más la atención la parte de los negocios, y entonces seguí con eso. Y después, por razones casi de coincidencia,
que vino una fundación holandesa a trabajar acá, y yo ya tenía los contactos con unos holandeses. Entonces empecé a trabajar con ellos y regresé acá a trabajar durante varios años, que fue cuando estuve en el Hospital Boyacá. Y de ahí para acá pues me he dado cuenta, porque lo he sufrido en carne propia. El peor problema que tenemos aquí en Agua de Dios es el desconocimiento. Inclusive la gente de Girardot y de Tocaima no conoce Agua de Dios. Y entonces siguen teniendo la imagen de que Agua de Dios es el sitio donde se recluye a la fuerza a unos enfermos a los cuales se les caen pedazos de los dedos, ¿sí? O sea, una imagen totalmente falsa, terrorífica y estigmatizada de lo que es la enfermedad y de lo que son los enfermos. Entonces, por eso nuestro gran interés con mi esposa de dar estas charlas y de hacer esta divulgación que hacemos, que no pretende sino disminuir el estigma, o sea, que nuestros hijos y nuestros nietos ya no tengan que sufrir tanto el rechazo por causa de un término que les causaba terror en la sociedad como era Agua de Dios. Y poco a poco se ha ido logrando a través de programas de televisión, de películas, de esta labor que no solamente la hago yo, obviamente la hacen otras personas también muy importantes acá en el pueblo, y que entonces son como acciones mancomunadas dirigidas a rebajar el estigma que pesa pues sobre la lepra y sobre Agua de Dios y sus habitantes. Ya conocemos la labor tan extensa que ha realizado don Efraín, y frente al estigma que se produce en la población, queremos conocer sobre el acogimiento de las personas frente al programa de Join Point. Que nos cuentes. Sí, Join Point ha sido un proyecto, una idea que hemos llevado a cabo acompañados de diversas personas. Es un proyecto de tipo cultural, entonces no podemos decir que tengamos una audiencia, digamos, muy extensa, pero sí creo que hemos logrado calar dentro de la población. Mucha gente le habla a uno de Join Point como el punto de encuentro de las necesidades de la población en su cotidianidad, como también la parte histórica que presentamos en el programa, los acontecimientos que suceden acá, sobre todo los de tipo cultural. A todo eso le damos paso en el programa. Es un programa de media hora que se permite cada semana, pero entonces le tenemos repeticiones los viernes, los sábados y los domingos. Y ya llevamos en este momento 174 programas con la de ayer, y pues yo creo que ha sido un esfuerzo que de todas maneras es muy válido. He tenido el respaldo sobre todo de que algunos de los apartes del programa Join Point se han pasado, por ejemplo, a YouTube. En YouTube tengo un video que se llama La historia del maestro Luis Acalvo, conectada con la historia de Agua de Dios, y este video ya lleva más de 13.500 visitas y ha originado que personas que ven el video, que son extrañas a Agua de Dios, han venido acá, músicos, expertos en reparación de pianos, investigadores curiosos de la música, han venido acá a raíz de que han visto ese video en YouTube y se han interesado en la historia de este músico, Luis Acalvo, que era el más famoso de Colombia en su época, cuando en 1916 resultó enfermo de lepra, y a pesar de su fama y de todo lo que había ya ganado en la vida como músico, a pesar de la calidad de sus composiciones musicales y de ser un músico internacional en ese momento, pues tuvo que ser recluido en Agua de Dios. Entonces empezó a componer desde acá. Sus amigos músicos de Bogotá, en una unión de músicos que se llamaba, le regalaron un piano, y entonces él siguió con su producción musical. La historia de él, mezclada con la historia de Agua de Dios, es presentada en un video muy corto, de unos 12 minutos, y ya ha tenido esa acogida que para mí ha sido muy buena. O sea, 13.000 personas, más de 13.000 personas que vean el video, y que fuera de eso se interesen algunas de ellas en venir hasta acá a conocer el museo, ¿no? Agua de Dios es muy interesante porque tiene 4 museos. Entonces tenemos el museo de Luis Acalvo, del maestro Luis Acalvo, el museo del único santo que hay en la región, que es el padre Luis Variara, que fue un sacerdote salesiano que trabajó acá con los enfermos y fundó una comunidad de religiosas. Tenemos también el museo
que trata sobre la historia de la lepra desde el punto de vista de la medicina. Y tenemos también un museo como antropológico, o sea, tenemos una vereda donde se consiguen los petroglifos que dejaron los panches, que fueron los indígenas que habitaron este territorio. O sea que por la parte de museos, por la parte cultural, Agua de Dios es muy rico, ¿no? Y esa riqueza es la que trato de mostrar en el programa Join Point, porque además tenemos, por ejemplo, en el campo religioso tenemos 17 capillas e iglesias, ¿sí? Lo cual en un pueblo tan pequeño y con 17 capillas e iglesias, pues es muy significativo de lo que representaba la realidad de la Iglesia Católica como aliviadora de males, pues acá en la población. Entonces el programa, pues para mí ha sido positivo, obviamente, y lo estamos reforzando entonces aprovechando las redes sociales, aprovechando especialmente YouTube. Bueno, ¿y por qué invitar a las personas a que conozcan Agua de Dios? Sí, para que nuestros hijos, nuestros nietos y las personas también coetáneas, amigas de nosotros, disminuyan el estigma. Ese es el plan principal, o sea, el objetivo principal. Porque el estigma impide el desarrollo, el estigma impide que llegue el turismo, el estigma impide conocer la realidad de Agua de Dios, que es un pueblo interesante, que tiene muchos puntos turísticos y que realmente vale la pena conocer, porque además es el único pueblo que ha sido fundado a la fuerza. Es decir, a este pueblo no lo fundó ningún conquistador, ni nadie que llegó acá español y fundó esto. No, se fundó a la fuerza por personas que venían de todas partes del país y muchas del extranjero. Aquí había turcos, había venezolanos, brasileños, peruanos, y a todos los obligaron a venir acá, ¿no? Todos resultaron enfermos de lepra y entonces los obligaron a la fuerza a vivir acá. Algunos se vinieron pues con sus parientes, sus esposos o sus esposas. Y entonces acá se desarrolló un pueblo que es distinto a todos los demás, porque su gente no viene de una sola parte, sino que viene de todas las partes del país. Entonces aquí en un primer momento se establecieron colonias, ¿sí? Los que eran de Santander, los del Valle, los de la costa, los de Boyacá, en fin, los de Antioquia. Y vivían como en pequeños guetos, digamos, separados por la cultura. Pero de poco a poco se fue uniendo, entonces eso, Agua de Dios es el fruto de una gran colección de culturas, de músicas, de comidas, de procedentes de todo Colombia y también del exterior. Sí. Bueno, este es el arduo trabajo que realizó el señor Efraín y muchas gracias. A ustedes, muy amables. Hola, nos encontramos con Gloria Borges, una pintora de Agua de Dios. Queremos saber quién es Gloria Borges. Yo soy Gloria Borges. Primero trabajé en el sanatorio de Agua de Dios 30 años, al cual en este momento me encuentro pensionada, y entonces ahora me dediqué a mi carrera, pues estudié artes plásticas y en este momento estoy haciendo lo que yo aprendí en la universidad del Tolima. Listo. Y pues
para saber qué trabajo ha hecho a lo largo de estos años. En este momento estoy trabajando con lámina en aluminio y también trabajo la madera del futuro, que yo me especialicé solamente en puntillismo. El puntillismo es un dibujo al cual es solamente con solo punticos. ¿Y todavía lo elabora? Todavía lo elaboro, sí señora. ¿Y lo enseña? No, en este momento no he podido vincularme a un sitio así como para enseñar. ¿Y qué hace con este trabajo? Este trabajo yo lo saco a vender allá en el parque central de ahí del parque de Aguadillos. Sí. Especialmente los puentes, cuando viene gente de otras partes. ¿Y qué aporte ha contribuido desde su punto de vista al municipio de Aguadillos? Yo trabajé en Miguel Unia de profesora, el sanatorio me prestó a mí y entonces yo les enseñé a los niños lo que yo aprendí en la universidad. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hola, estamos con José Ángel Alfonso. Él es el diseñador del escudo de Aguadillos y es un pintor, es artista y también es un poeta. Bueno, don Ángel, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Contento de tenerlos por aquí con el interés de saber la historia de Aguadillos, que para nosotros los habitantes de este municipio es muy importante, ¿no? Y estos detalles, como los de ustedes, se presentan a menudo con estudiantes de diversas universidades que vienen de Bogotá, también a entrevistarse conmigo, a que yo les cuente algo también de la historia de Aguadillos. Entonces, para mí, personalmente, porque a mí me alegra todo lo que sea bonito para Aguadillos, entonces pues a mí me encanta que... Sí. Don Ángel nos va a contar un poquito sobre la historia de Aguadillos y una parte de su vida. Bueno, de mi vida, pues ya le repito lo que le estaba contando o algo otra cosa. Sí, señor, continúe. Pues, cuéntenos sobre su vida. Bueno, lo más importante que yo he podido realizar después de que vencí muchos obstáculos por el motivo de ser enfermo de lepra. En ese tiempo era muy difícil surgir en cualquier cosa. Sin embargo, yo tuve esa capacidad, ¿no?, de sobreponerme a esas circunstancias y llegó el momento en que yo empecé primeramente a pintar de forma autodidacta. Yo no tuve maestro ni nada, simplemente por simple vocación, ¿no? Y me dediqué a pintar, aconsejado por un amigo que no sé qué le dio por decirme que pintara, que con el tiempo yo sería un pintor famoso, me dijo él. Me causaba risa lo que él me decía, porque yo no sabía pintar nada. Y él volvía y me insistía sobre lo mismo. Y bueno, y vea que esas palabras de él, pues, poco a poco, con el correr de los tiempos, se fueron cumpliendo, ¿no? Y entonces le decía que lo que yo considero en mi vida algo importante ha sido cuando me introduje en la pintura, participar en el concurso del escudo de Aguadillos que las autoridades del municipio en el año 1970, con motivo del centenario
de la Fundación de Agua de Dios, ellos quisieron establecer, ¿no? Como todo municipio tiene sus símbolos, sus insignias. Entonces, pues yo cuando oí pues el anuncio de ese concurso, a mí me interesó, ¿no? Sé, yo apenas estaba comenzando a conocer la técnica del óleo y sobre todas las cosas que se hacen con el óleo. Y sin embargo yo tuve me nació esa idea y pinté un proyecto de escudo. Lo pinté sobre lienzo y al óleo, ¿no? Ahí como mi Dios me ayudó, no tenía los conocimientos suficientes todavía, porque apenas hacía poco me había introducido en el arte de la pintura, ¿no? Bueno, lo presenté en el consejo municipal de aquí de Agua de Dios, ante los jueces, el jurado calificador, y pues envié mi identificación en un sobre sellado, porque así decía la regla, ¿no? Y pues había muchos otros concursantes, ¿no? Con diferentes diseños de escudos. Y que no sé, Dios y mi suerte quiso de que el jurado calificador asignara mi escudo como escudo ganador para el municipio de Agua de Dios. Y así en esa forma fue que tuve esa gran sorpresa y esa alegría, ¿no? Porque a mí en ese tiempo nadie me conocía que pintara, ¿no? Nada. No, porque yo era desconocido en ese campo aquí. Entonces pues a partir de ese premio que gané, ¿no? Pues se me abrieron muchas puertas, ¿no? Muchas puertas. Una de ellas fue que por ese tiempo, por esos días, estaba establecido aquí en Agua de Dios una fundación holandesa, de holandeses, que trabajaban en obras que prestaran servicios a la comunidad en general, pero especialmente a los enfermos, ¿no? Y ellos, entre esas inquietudes que ellos tuvieron de trabajar por Agua de Dios y sus gentes más necesitadas, quisieron abrir talleres, ¿no? Talleres de sastrería, de artesanías, de pintura, y entonces uno de esos señores holandeses conoció que yo había ganado el concurso, ¿no? Entonces se acercó a mi residencia y me dijo que iba a proponerme que organizara una escuela de pintura y la dirigiera, ¿no? Por supuesto que para mí eso fue una gran sorpresa, ¿no? Yo nunca me imaginé que fuera a tener esas oportunidades así, pues, por lo que yo no me consideraba con las condiciones para ser maestro y enseñar, ¿no? a otras personas. Pero él me insistió, dijo, no, si usted ganó el concurso y le ganó a muchos otros pintores, nosotros creemos que usted es la persona indicada para que organice y dirija el taller de pintura. Ante tanta insistencia, pues yo acepté y sí, pusieron a mi disposición aquí, dentro de este albergue, un salón grande, ventilado, apropiado como para trabajar en pintura. Y ahí pues
a trabajar con los primeros 9 alumnos que tuve, ¿no? Entre ellos unas 2 mujeres, ¿no? Unas alumnas. Y empecé y pues los alumnos que concurrieron al salón tenían algunas cualidades y les gustaba la pintura, ¿no? Y por supuesto que eso les ayudaba mucho a interesarse, ¿no? A trabajar sin descanso, y fueron perfeccionando obras pues muy simples, ¿no? Al principio, como todo, ¿no? Pero que poco a poco fueron mejorando y mejorando, y hasta el punto de que al cabo de un año empezamos a hacer exposiciones en Bogotá con los mejores alumnos y con las obras mías. Eso fue una cosa sorprendente en Bogotá, porque imagínese usted, ¿cómo es su nombre? Me llamo María Ortiz. María. Mari. Sí. Imagínese, Mari, que en ese tiempo, en 1970, todavía existía mucho rechazo contra el enfermo de lepra, ¿no? Demasiado, ¿no? En la sociedad, en los medios artísticos, en todo, ¿no? En ese tiempo. Sí, en ese tiempo. Entonces, pues, eso fue algo sorpresivo, ¿no? Que pintores de Agua de Dios estuvieran haciendo exposiciones en Bogotá, ¿no? Y por supuesto que eso llamó de inmediato la atención de todos los medios, todos los principales periódicos de Bogotá, todos, pues, lo menciono, son todos, ¿no? Y la radio y la televisión, inclusive la televisión, hicieron varias entrevistas. Pero eso, a través de los medios se dio a conocer el trabajo de nosotros en la pintura a todo el país, ¿no? Y entonces para nosotros fue muy bonito, ¿no? Porque espantamos, por decirlo de alguna manera, todo ese terror que existía de Agua de Dios y la gente de Agua de Dios, ¿no? Entonces, pues nosotros seguimos haciendo exposiciones en Bogotá y todas. Su historia es muy bonita, es muy interesante, pero yo quiero que nos cuentes sobre qué lo inspiró a realizar el diseño del escudo de Agua de Dios. Pues yo tenía un poquito de conocimiento sobre la heráldica básica de los escudos de otros países y de algunas ciudades del país, ¿no? Pues que se componen pues de introducirle símbolos muy representativos de la historia del municipio, de la ciudad o del país, ¿no? Entonces yo partí de ese punto pensando y trabajando en el diseño de símbolos, ¿no? Símbolos basados en la historia inicial de Agua de Dios, ¿no? Entonces trabajé escogiendo los símbolos que le iba a introducir al escudo, y hasta cuando ya los tuve completos, entonces ya empecé a diseñar lo que era el escudo en lienzo, ¿no? Pintado al óleo. También me contaron que escribiste 2 libros, 3 libros. 3 libros tengo hasta el momento, ya había 2 y está próximo a salir un tercero, y tengo un cuarto en el archivo de mi computador. Sí, ya lo tengo casi terminado. ¿De qué trata el que tienes en proceso? Bueno, se titula Angelillo Pillo, un niño leproso en camino al triunfo. Ese es el título. Sí, ese relata toda mi vida, con todas sus cosas buenas y no muy buenas. Los amores y todo.
Fue un placer haber charlado con Igualmente para mí. conocer su historia. Igualmente, sí, cómo no. Muchas gracias. Sí, ha sido. Ahora Nos encontramos con Mónica Alvis, una turista de la ciudad de Bogotá. Cuéntanos por qué visitas Agua de Dios. Porque tengo un familiar acá, mi abuelito. ¿Qué sitios turísticos conoces de esta? Los Chorros, el Cerro de la Cruz, la iglesia principal y ya. Hola, nos encontramos con el fundador e instructor Mario Castro de la Escuela de Artes Furia Folclórica. Listo. Pues para preguntarte, ¿de qué se trata esto? Bueno, la agrupación inicia hace aproximadamente unos 4 años, llevando un proceso de un año completo en el cual los muchachos por medio del arte, de la danza, aprenden lo que son los valores culturales, aprenden a rescatar nuestra esencia y nuestras raíces que se han ido perdiendo con el paso del tiempo. ¿Hace cuándo fue fundada esta escuela? Esta escuela fue fundada, como te lo decía, hace aproximadamente 4 años. Iniciamos gracias al apoyo de la Fundación Fénix, que es una fundación que ve por la cultura también, parte de rescatar la vida y vivencias del maestro Luis Antonio Calvo. Y empezamos gracias a ellos por préstamo de un espacio para poder realizar nuestras labores. Y en ese tiempo se realizaron muchas presentaciones que nos dejaron a nosotros, tanto a la agrupación como a la fundación, nos dejaron en un muy buen punto de vista a la gente recibió muy bien la agrupación y entramos en una etapa de receso por cuestiones personales ya, y pues ahorita quisimos retomar nuevamente el proceso. Bueno, en este momento, ¿con cuántos estudiantes o con cuántas personas? Bueno, en este momento hemos empezado la convocatoria hace aproximadamente 2 semanas. Tenemos aproximadamente 17 personas. Se está desarrollando el proceso, se les está enseñando en esta oportunidad que tenemos nuevamente, se les está enseñando ballet clásico, se les está enseñando danza contemporánea, danza urbana, y dentro de todo eso le damos espacio a la danza folclórica, tratando de unir esos géneros en uno solo para dar un nuevo ambiente y mostrarle a la gente de que
de que la danza folclórica no es tan aburrida como ellos creen, sino también puede ser muy divertida. Me parece muy chévere. ¿Y tú qué crees que aporte esto al municipio? Bueno, yo creo que aporta mucho, dado de que pues en Agua de Dios hay un amplio espectro de, digámoslo, de problemática en cuanto a la juventud. Yo creo que es un buen espacio para alejar a los muchachos de esas problemáticas y más bien tratar de mostrarles a ellos de que mediante la danza se pueden lograr muchas cosas más, y no solo eso, sino expandir su mente también, para que vean de que esto es salir a otras partes y dar a conocer nuestro municipio también como tal. Muchas gracias. Muchas gracias. Para servir. Hola, nos encontramos con Clara Valle. Ella actualmente es vocalista de la organización Nota 3 y también fue una participante de la Tuna Municipal. Ella nos va a contar un poco sobre lo que vivió, las experiencias que obtuvo en el proceso cuando estuvo en la Tuna y un poco de su vida y el proceso y lo que actualmente está haciendo. Así es, muy buenas tardes a todos. Pues mi proceso empezó desde muy pequeña, prácticamente desde el colegio. Inicié con la Tuna Municipal. Fue un proceso de colegio, como les digo, fue avanzando. En estos procesos se viaja a varios municipios a presentar la Tuna Municipal de Agua de Dios. Se desplaza a La Vega, Cundinamarca, otros lugares también, Girardot, a hacer diferentes presentaciones y a presentar la cultura de nuestro municipio. En esas se incluyen temas de tunas, temas del maestro Luisa Calvo y también pues algunos temas autóctonos, o se traen a lo que es la Tuna, se traen todas esas canciones y se hace un proyecto coral muy bonito con lo que es una cuestión de Tuna. Bueno, ¿cuál ha sido el proceso como tal de tu carrera? Mi proceso ha crecido bastante. En este momento, a partir de las tunas, empezó mi proceso como solista aquí en el municipio, cantando temas prácticamente como música popular, que es lo que se maneja por todo Cundinamarca, que es como la insignia de todo lo que es la música popular. Y lo he manejado paso a paso como solista. También con el tiempo adquirimos una agrupación, se llama Nota 3, y es la que actualmente estamos trabajando acá en el municipio. Somos 3 personas, en ese grupo está mi esposo y un compañero también. ¿Esa agrupación es propia de acá de Agua de Dios? Sí, señor. ¿Cómo crees que ustedes atribuyen al aprendizaje o algo cultural? Prácticamente nosotros con la agrupación pues llevamos música tanto colombiana como puede decirse de géneros populares, porque hacemos de toda clase de música. También incitamos a los jóvenes para que también ellos pues aprendan tanto como instrumentos y voz. También los incitamos a eso, servimos como ese canal también para que los muchachos aprendan y puedan pues aprender algo sano, prácticamente para los jóvenes puedan tener algo sano y aprender algo sano para sus vidas. Ana Clara, muchísimas gracias y espero que te vaya muy bien. Gracias a ti y a todos ustedes, pues desearles lo mejor y que también pues inviertan mucho en cultura, es lo mejor que se puede tener para tanto para las jóvenes como para nuestra propia vida. Bueno, estamos con Tomás Sierra, actualmente es director del canal H2O de televisión comunitaria. Él hace una labor muy importante en este municipio. Bueno, él lo que hace es participar o apoyar intencionalmente en la cultura. Cuéntanos cuál ha sido la experiencia de este proceso. Marian, gracias, muchas gracias por tenerme en cuenta. Hay muchísimas cosas que hablar de Agua de Dios, empezando porque la historia que tiene el municipio es muy valiosa, muy importante, y dentro de las investigaciones que hemos hecho al interior del canal hay que decir que no necesitamos borrar la historia, porque es una historia bella, hay que mantenerla lijadita, brillante, para que todo el mundo la conozca. Una historia rodeada de mucho arte, de mucha cultura, aunque para muchas personas, como no la conocen, pues es importante rescatarla. Se inicia hace más de 100 años con la llegada
de un padre que posteriormente es beato del municipio de Agua de Dios, y comienzan la simbiosis, se encuentran aquí en Agua de Dios con otro interesante de la cultura, Luisa Calvo, y comienzan a generar una serie de cosas muy bonitas entre la música, entre la canción, entre la pintura, todo lo que rodea el arte unido a las artesanías, por ejemplo, y a las poesías, al teatro, y comienza a expandirse también la pintura clásica, la pintura surrealista. Y entonces se comienza a generar una serie de ambientes culturales que hoy por hoy, afortunadamente, hemos pretendido hacia el interior del canal poderlos reunir y mostrarlos a todo el mundo el potencial cultural que tiene Agua de Dios. De alguna forma, la reunión de artistas de Agua de Dios se logró capitalizar a nivel nacional en el último encuentro CREA, de que le dieron el título de Ciudad Cultural al municipio de Agua de Dios. Es muy valioso que con el aporte de muchos artistas y de muchas personas, pues se está rescatando eso que no le gusta a la gente a llamar Agua de Dios, pero que para nosotros es muy importante rescatarlo y darlo como una experiencia de cómo se sufre, pero también se goza y se vive feliz, se vive tranquilo de esta historia. Bueno, muchísimas gracias, don Tomás, y es muy interesante conocer o apoyar esta parte de la cultura, ¿sí? Como tal.